Nuevamente lo recibimos con mucha alegría al periodista Pedro Brieger, que va a estar hoy por la tarde brindando una charla en el ámbito de Festrán, en Avenida Freire, al 1635, a partir de las 19. El conflicto Rusia-Ucrania y sus consecuencias en América Latina es el título de la charla, más allá de que seguramente la charla también va a ir para diversos lugares, y también creo que es un tema que ya de por sí impregna muchísimo de la sociedad. Pedro, muchísimas gracias por estar. Un gusto por estar otra vez acá. Hasta nuestro estudio. Habías cancelado la charla hace algunos días, nos habíamos quedado ahí con la expectativa de lamentablemente. Efectivamente me agarró el COVID, por suerte con 4 vacunas, así que fue muy leve. Muy leve, bueno, bienvenido nuevamente, Gracias. Pedro. ¿De qué va a tratar, más allá de la obviedad del título y la implicancia que tiene que ver, Y tratar de comprender en qué mundo estamos viviendo. Hay cambios importantes que se están dando en las últimas décadas y al fin y al cabo el rol nuestro como periodistas, como analistas, como intelectuales que tratamos de interpretar lo que pasa en el mundo es darle herramientas a todas las personas, incluyendo por supuesto al ámbito político, para que puedan ver dónde estamos, cuáles son los movimientos, qué se están jugando, por qué de repente un viaje de Nancy Pelosi de Estados Unidos a Taiwán, por qué Rusia invade, qué es la OTAN, nos impacta, no nos impacta, qué pasa con la energía en Europa, qué pasa con la venta de granos, nos podemos beneficiar, no nos podemos beneficiar, y siempre tratar de comprender el mundo es importante. Claro, es verdad que a veces para las personas que no se dedican a esto parece inabarcable. Al fin y al cabo lo es. Si vos me preguntás qué está pasando hoy en Nueva Zelanda, la verdad no te puedo responder, o qué está pasando en Kenia. Bueno, hubo elecciones en Kenia, pero digo, hay que tratar de poder ubicarse. Yo siempre digo que miro el mundo como si fuera un globo terráqueo desde arriba, no me ubico en la Argentina. Si bien estoy en la Argentina, yo miro el mundo desde arriba, para tratar de comprender cada una de las variantes. En simultaneidad. Exactamente, en este tablero que se van moviendo las fichas, ¿por qué se mueven las fichas? Y dentro de esa simultaneidad, hoy, no digo hoy, acá y ahora, pero hoy en el último mes, en el último trimestre, ¿cuál es el lugar que tiene Argentina? Buena pregunta. Lo que pasa es que nosotros, si nos miramos desde acá, por supuesto tiene un lugar central. En el contexto internacional no lo tiene. Y Argentina es una potencia mediana con sus problemas. Bueno, todos los países tienen problemas. El nuestro, uno de los más caracterizados, es el tema de la inflación. No juega en las grandes ligas que están planteando cómo resolver las disputas, por ejemplo, respecto de Ucrania. O en este posicionamiento entre Estados Unidos y China, no vienen a la Argentina a preguntar cuál es nuestro rol. Sí me parece que a nivel latinoamericano, Argentina sí cumple un rol importante. De hecho, la Argentina está presidiendo la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y acá sí podemos tener un rol, porque América Latina es una región donde hay cambios importantes, donde se cuestionan las políticas liberales, donde se está buscando una referencia política, cultural, económica diferente, y Argentina es parte de esto. Ahora, si me preguntás cómo incide en el enfrentamiento que puede haber entre Estados Unidos y China o entre Estados Unidos y Rusia, y es bastante más difícil. Héctor. Pedro, de nuevo bienvenido al programa. La mirada poco flemática de la comunidad internacional, por decirlo de algún modo, de la OTAN respecto al conflicto bélico, ¿es más por complicidad? ¿Es más porque vamos viendo qué va pasando y en consecuencia qué políticas o qué decimos en la pública en función de eso? Tal vez vos tengas una mirada distinta a la que te estoy planteando. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, porque hay una guerra y se está matando gente, sí, ahora, y no hay tanta vehemencia a la hora de cuestionarla, esa guerra. A ver, primero todo depende de qué llamamos la comunidad internacional. Por lo general, cuando hablamos de comunidad internacional, nos estamos refiriendo básicamente a Europa y Estados Unidos. Es nuestro mundo de referencia. Correcto, sí. Y es el mundo también de las grandes agencias de noticias de referencia. Por lo tanto, conocemos mucho más eso que si habla el primer ministro de la India.
a pesar que es el segundo país más poblado del planeta después de China y juega un rol fundamental en la política internacional, pero por lo general no se lee la prensa de la India, no nos enteramos demasiado de lo que pasa ahí, o de Indonesia, no tiene o de repercusión Pakistán. Lo que dice, por lo menos acá. No tiene, claro, por lo menos acá por lo menos, cuando, por ejemplo, China está planteando que Estados Unidos está creando una OTAN en la región del Indo-Pacífico, una nueva denominación que en Estados Unidos utilizan, que quiere juntar a India, Japón, Australia, Nueva Zelanda, frente a la República Popular de China, es algo que cualquier persona con un mínimo de información en el sudeste asiático sabe la importancia de esto. Pero claro, Argentina no está ubicada en el sudeste asiático. Entonces no seguimos de cerca la política de Singapur, de Indonesia, de la India, de Pakistán. Te estoy hablando de la República Islámica de Irán, salvo en lo que nos afecta por lo que fueron los atentados en su momento. Pero esa región tiene mucha importancia, tiene importancia en la geopolítica. Por eso digo, cuando hablamos de comunidad internacional, siempre tenemos que aclarar que es un cliché que se utiliza por los grandes medios de comunicación que siguen la política europea de Estados Unidos como para definir, la comunidad internacional dice, no, esto no es así. No todos condenaron la invasión de Rusia a Ucrania. China no la condenó. India juega hasta ahí. Estamos hablando de dos países importantísimos. Entonces, el juego que tienen esas potencias difiere del juego de la Argentina, pero claro, nos involucra porque tenemos la sensación de que tenemos que tomar postura. Por supuesto, un gobierno por lo general se ve obligado a tomar una postura. Nuestro rol es mucho más sencillo, analizar. No tenemos por qué tomar una postura. Nadie nos fuerza a decir que está bien o está mal la posición de un determinado país. Los que toman responsabilidades de un país, sí, porque, por ejemplo, después tienen que votar en Naciones Unidas o en la Asamblea General de Naciones Unidas o de la OEA o de la CELAC o de donde sea, o en un Consejo Mundial de Derechos Humanos. Pero la condena de la invasión de Rusia a Ucrania fue predominante en Europa, con posturas diversas en América Latina, porque ahí entra en juego también qué lugar ocupa cada país frente a los actores en juego. Ucrania es un factor secundario para América Latina, pero Estados Unidos y Rusia no. Por lo tanto, cuando esto involucra a Rusia, a Estados Unidos y a China, ahí ya se comienza a pensar, bueno, ¿con quién tenemos relaciones comerciales? ¿Con quién nos conviene tener buena relación o mala relación? Tomemos un ejemplo concreto. Taiwán, hasta 1971, era parte de Naciones Unidas. Ahí se reemplaza a Taiwán por la República Popular de China. Varios países de América Latina continuaron teniendo relaciones con Taiwán, muy pocos, y algunos todavía rompieron relaciones con Taiwán en este último tiempo. ¿Por qué? Por intereses, por vincularse más con la República Popular de China. ¿Qué te trae hoy más beneficios económicos? Claro. ¿Quién te va a comprar? Claro. Te lo compraron la República Popular China, que además es un mercado gigantesco, claro, mucho más que el de Taiwán. Entonces, priman los intereses. Lo mismo respecto de Rusia. Rusia, por ejemplo, apoya mucho a Cuba frente al bloqueo de los Estados Unidos. Entonces, casi que va de suyo que Cuba va a tener una postura tal vez ambivalente o de apoyo a Rusia, cuando su principal problema es con Estados Unidos. Quien mantiene el bloqueo de Cuba es Estados Unidos, no Rusia. Rusia viene y te ayuda. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a condenar la invasión rusa? Alguien dirá, están los principios. Es muy fácil hablar de principios. No, obviamente, en el plano teórico es fácil. Después está la vida real, ¿no? Exactamente. Estados Unidos, tenés a los representantes estadounidenses que vienen a América Latina siempre hablando de la autocracia, de la República Popular de China como una autocracia, hablan de los valores de la democracia, pero después tienen vínculos muy estrechos, por ejemplo, con Arabia Saudita. Entonces vos ves el doble discurso. Nuestro rol es decir, ahí hay un doble discurso. El doble discurso, la doble vara para medir. La doble vara, como se dice. ¿Quieren tener relaciones con Arabia Saudita? Ténganlas. Ahora, no nos vengan a decir a nosotros... No condenen lo mismo en claro, otra situación. Exactamente. ¿Cuándo condenan? Según lo que les conviene. Y esto en el caso de la República Popular de China y Taiwán
es muy claro, o en el caso de Arabia Saudita es muy claro, o en el tema de los negocios. ¿Por qué los representantes estadounidenses cuando vienen a América Latina dicen no tengan negocios con las empresas chinas? Te lo dibujan, le ponen un moño y te dicen porque son autocracia, porque tienen intereses que no son genuinos, que van en contra de los intereses de los países latinoamericanos. Hacen dumping desde hace muchos años, digamos, porque su economía es casi esclavista. Algunos lo plantean desde ese punto de vista. Sí, también respecto a las relaciones laborales. Ahora, en realidad lo hacen porque la República Popular de China compite con empresas estadounidenses. De hecho, se lo vio durante la pandemia. La cantidad de países que recibieron vacunas de China en primer lugar. De hecho, el debate que había en Estados Unidos entre los latinoamericanistas era ¿por qué no intervenimos más fuertemente? ¿Cómo? Dando vacunas. Los chinos nos están ganando porque están dando todo tipo de medicamentos frente a la pandemia. Están dando ayuda frente a la pandemia. ¿Desinteresada? No. En el juego de las relaciones internacionales nada es desinteresado. Y los principios tienen sus límites. Hubo dos noticias recientes. Una de la de Yuri Shevchuk, que es estrella de rock ruso que cuestionó la guerra y que fue multado por el régimen de Putin o por el gobierno de Putin, no sé cómo denominarlo. Es un gobierno elegido por el pueblo, en definitiva, también hay que señalarlo. Y la otra es Zelensky posando para Vogue con su esposa en el medio de una trinchera real de la guerra en Ucrania. No es banalizar mucho el lado de Zelensky la situación actual. Y lo otro es un mojón de lo que pasa muy a menudo, lo de la estrella de rock, lo de Yuri Shevchuk. Mira, en Rusia hubo muchas críticas a la invasión de intelectuales, de artistas muy conocidos en Rusia, tal vez desconocidos en América Latina, porque ahí hay otro elemento. Conocemos mucho la música estadounidense, algo de la europea, pero de la música rusa, como si no existiera, cuando hay música muy buena también. Más vinculada al ballet, a lo clásico, pero no... Claro, pero no el resto. Los otros géneros, claro. Claro, no los otros géneros que los hay y muy buenos. De hecho, una de las principales estrellas de rock que venía de la Unión Soviética, la Pugacheva, ella criticó la invasión rusa a Ucrania y creo que dejó el país incluso. Pero las críticas en Rusia existen. ¿No la pasan tan bien? Sí, es verdad, no la pasan tan bien. Hay problema cuando tenés posturas críticas en Rusia, pero depende de dónde te ubiques, también depende de tu lugar, porque hay opositores a Putin en Rusia que no están presos, que hablan libremente. Pero sí, hay limitaciones, no cabe la menor duda. Ahora bien, el caso de Zelensky con la revista Vogue que vos mencionabas, él recibió muchas críticas por eso, por lo que vos estás diciendo, la banalización de la guerra. Me parece que en lo que insiste Zelensky es lograr el apoyo de Europa para que intervenga. Entonces buscar demostrar que él es parte de Europa. Me parece que es la obsesión de Zelensky. Disociarse de todo aquello que pueda parecerse al pasado autoritario de la Unión Soviética o de Rusia y decir, nosotros somos Europa. De hecho, él todos los días sigue clamando que la OTAN intervenga, porque piensa que sin la intervención de la OTAN no pueden ganar la guerra, no pueden expulsar a las tropas rusas. Al fin y al cabo son estrategias de marketing. Esto de banalización, si está bien o está mal, depende de dónde te ubiques. A veces después los protagonistas se arrepienten porque se dan cuenta que se equivocaron. Por ahí se puede pensar más pragmáticamente, si sirve para que el resto de Europa vea esto como un gesto, que está clamando Zelensky entrar o pedir ayuda para terminar la guerra y es el fin de la guerra y esto se puede leer en algún momento con el diario del lunes, vamos a decir todos, mirá qué buena estrategia. Era buena o era mala, era buena. Su estrategia comunicacional ha sido muy buena, se ha movido muchísimo, ha logrado intervenir en Europa, en Estados Unidos, que lo escuchen varios gobiernos de América Latina, de un país que si bien es importante en su tamaño por los reactores nucleares y por los granos que exporta, no es un país de primer orden del que supiéramos mucho antes de la invasión rusa a Ucrania o antes de que comenzara el conflicto. De hecho, sabemos bastante poco de lo que
es ese conjunto de países de Europa oriental, si seguimos utilizando la terminología geográfica política, lo que fue la división después de 1945 de una Europa occidental capitalista y una Europa oriental que era satélite de lo que fue la Unión Soviética. Podemos conocer más de la música clásica, como bien dijiste, porque hay una tradición muy fuerte de música clásica, de literatura, de ballet, danza, de música más contemporánea mucho menos, creo que en los últimos 30 años aprendimos a conocer un poquito más desde que cayó el muro de Berlín, pero seguramente si le preguntamos a la mayoría de la gente que nos está mirando sobre Ucrania, Estonia, Letonia, Lituania, no sabrá ubicarlos en el mapa, no sabrá cuáles son sus capitales, de la misma manera que allí no saben diferenciar Paraguay de Uruguay, Chile de Argentina, o nosotros no sabemos distinguir demasiado dónde está Indonesia, Timor Oriental, Vietnam, Borneo, Malasia, Singapur. Es algo muy ajeno, salvo las personas especializadas en... O Medio Oriente, ¿no? Que también es todo un... Claro, ponemos todo Medio Oriente, todo general. Sí. Medio Oriente, son unos cuantos países, unos cuantos millones de personas, y decimos hay una región... Exactamente. Sí. Y son todos turcos. Son todos turcos. Claro, porque estuvieron ocupados gran parte de los árabes durante 400 años por el Imperio Otomano. Por eso, a los que llegaron a la Argentina de Siria y Líbano a principios del siglo XX se les decía turcos, porque venían del Imperio Otomano. Exacto. Pero no sabemos mucho más, no sabemos distinguir demasiado. Es lógico que esto sea. Tal vez lo ilógico es que todavía sigamos aprendiendo mucho de Europa más que de América Latina. Es ilógico que seguramente la mayoría de las personas que nos miran ahora conozcan más ciudades de Estados Unidos que de Ecuador. Eso es ilógico, acá hay algo que desfasado. Pero también es verdad que la cultura estadounidense es hegemónica, es dominante, avasallante, la consumimos, me incluyo por supuesto, ¿no? Claro. Yo soy parte de esa sociedad. Pedro, pero por supuesto que es inevitable, crecimos viendo a la gente de Cipoll, a la gente de 86, al Llanero Solitario, a todas las series de televisión. Rambo, ni siquiera hablar de la saga de Rambo. Claro, la saga de Rambo. Hablando de geopolítica. Claro, y si yo te pregunto cuántas películas rusas conoces o de la India, y probablemente conozcas muy pocas, y la India tiene una industria de películas superior a la de Hollywood, pero no nos llega, claro, Bollywood, pero no nos llega. Entonces, es verdad, somos parte de América, pero también toda la historia de la ocupación que tuvo Estados Unidos de varios países, las invasiones, los golpes de Estado, eso también nos une a Estados Unidos, obviamente mucho más que a Rusia o a China. Claro. China nunca estuvo detrás de un golpe de Estado en América Latina, la Unión Soviética tampoco, y Estados Unidos, la lista es larguísima. Entonces esto permanentemente nos ubica en relación a lo que pasa en Washington, en la Casa Blanca, cómo los presidentes se manejan respecto a América Latina. Llega un nuevo presidente o hay unas elecciones y nos preguntamos, bueno, ¿cómo va a actuar respecto a América Latina? ¿Hay una sucesión en el poder en Rusia, Indonesia, Pakistán, India o China? Y ni nos preguntamos eso, como si no nos interesara. Aunque nos interesa, porque nos miran. ¿Cree que nos vengamos a América Latina, Héctor? Una cosita nomás del resto del mundo y vamos a América Latina. ¿Cómo está siguiendo lo de Salman Rushdie o Rushdie, no sé la pronunciación según el caso? En la India le dicen Rushdie. Rushdie. Y el atentado que sufrió, bueno, y toda su historia trágica, ¿no? De ser un perseguido, y estaría bueno que cuentes un poquito, si tenés ganas, a la gente quién es Salman Rushdie también, ¿no? Un escritor que nació en la India, que muy joven se fue al Reino Unido, que era de origen musulmán, no muy practicante, escribió un libro donde ironiza, satiriza, demoniza al profeta Mahoma, la figura más importante dentro del Islam, y algunas figuras que claramente se pueden identificar como algunas figuras de la historia del Islam. El Islam, como todas las religiones, tiene sectores muy intolerantes que no aceptan críticas, que no acepta que se ironice, que no acepta que existe una burla sobre la religión. Nosotros, en la Argentina, por ejemplo, somos en gran medida parte de la tradición de la separación iglesia y Estado.
dije en gran medida porque no del todo, herencia en cierta medida de la Revolución Francesa, que tiene apenas un poquito más de 200 años, y donde se desarrolló una crítica literaria, racional, hacia lo religioso, donde lo religioso pasó a formar parte del ámbito de lo privado. En la mayoría de los países de mayoría musulmana, la religión no es parte de lo privado, sigue siendo parte de lo público. No hubo separación Iglesia-Estado, para decirlo en términos simples. Esto es la institución Iglesia y el Estado. Y en algunos casos es la ley. Exactamente, y en algunos casos es la ley. Desde ya que en la Argentina sabemos que la Iglesia ha tenido una influencia muy grande. Bueno, el divorcio se sancionó no hace tanto en la Argentina por influencia de la Iglesia y sus sectores más conservadores. Como en todas las religiones, hay mucha intolerancia respecto de el otro o la otra. Y no se aceptan las burlas. Hay corrientes dentro del Islam que son muy tolerantes, muy abiertas, que no tienen ningún problema con cualquier burla que se pueda hacer sobre el profeta Mahoma, y hay otros sectores que son extremadamente intolerantes. ¿Por qué mencionamos esto? Porque a raíz de la publicación del libro Los versos satánicos de Salman Rushdie en el 88-89, Khomeini en Irán planteó una recompensa para quien matara a Salman Rushdie. Y esto sabemos cómo funciona. Más allá de si él estaba autorizado para plantearlo o no, según la teología, muchos teólogos sostenían que no él no tenía autorización como para hacer eso. Eso es como cuando en la política se demoniza a alguien y después viene una persona cualquiera y acuchilla a alguien. Y vos decís, no, pero yo no tuve nada que ver. Bueno, tanto hablaste demonizando a una persona que alguien atizaste dijo, todo eso. Exactamente. Bueno, esto es lo que pasó con Rushdie en su momento. En un mundo, un breve link, donde hace poquito a la revista Charlie Hebdo, Eso mismo iba a decir. sufrió un atentado, murieron sus periodistas. Mataron a los periodistas, efectivamente, en París, por hacer bromas sobre el Islam. También un humor en Francia muy especial, que no es aceptado en cualquier lugar, y que además Francia cambió su esencia, entre comillas, producto de la expansión colonial francesa. No los olvidemos. Si hoy hay tantas personas que profesan el Islam en Francia, es porque Francia ocupó grandes territorios de África y de Asia con población musulmana que se desplazó hacia Francia, a todas las ciudades. Recordemos que Francia ocupó 132 años Argelia. ¿Por qué en el Reino Unido hay tanta gente de origen pakistaní o de la India? Porque el Reino Unido ocupó 200 años lo que se llamaba la península india, y además, bueno, hace unos días justamente se cumplieron 75 años de la partición entre Pakistán y la India, que lo hizo un burócrata desde Inglaterra, sin haber pisado nunca el territorio de la península india. Bueno, es inentendible la xenofobia con esos datos. Claro, entonces, eso es fundamental para poder comprender cómo esas sociedades se transformaron. ¿Vinieron con otra cultura, con otra religión? Sí, lo que pasa es que la Francia de hoy, o la París de hoy, la Londres de hoy, la Ámsterdam de hoy, ya no es la misma que hace 150 años. Porque esos territorios que ocuparon, incluso los Países Bajos, obviamente, que hicieron masacres en cuanto lugares tuvieron, una parte de esa población nativa se trasladó a su territorio. Sí, con otra cultura, con otras tradiciones. Adoptaron parte de la tradición local, pero no toda. Y trajeron nuevas costumbres. Esto se ve desde lo culinario, que tal vez no afecta. Vos vas a Alemania y hoy la comida callejera más popular, más común, es la turca. Ahora, ¿por qué hay tanta gente de origen turco en Alemania? Porque en la década del 70, cuando había que 60, 70, había que reconstruir Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania llamó a trabajadores turcos para que vinieran a trabajar a Alemania. Lo que no pensaban tal vez o no calcularon es que muchos se iban a quedar.
Y en la culturización de eso. Exactamente. Entonces a España le ha pasado algo parecido en los últimos años también. Claro, por supuesto. Cuando abrió las fronteras para traer trabajo de otros países, ¿no? Exactamente. Bueno, hoy creo que de las poblaciones más allá del norte de África más importantes, no sé si denominarlas extranjera o de origen extranjero, en España tenés población rumana y ecuatoriana, que también vienen con sus historias, sus costumbres. Tal vez la ecuatoriana por lo menos tiene el idioma en común. Ahora, los romanos no. Ahora, también es verdad que en Europa Occidental se aprovecharon con la caída del muro de Berlín para traer mano de obra barata y calificada de la Europa del Este para hacer todo tipo de trabajos que las personas nacidas en Francia o en España o en el Reino Unido o en Alemania no querían hacer. Entonces venía la mano de obra calificada, enfermeras, por ejemplo. Entonces era un trabajo menos pago, o mal pago. Solamente por ser humano. Sí, y que estaban calificadas. Claro. Ahora, esas personas se quedaron. Rumanas, checas, búlgaras, se quedaron ahí. Entonces las sociedades se han transformado muchísimo, se han mezclado muchísimo. De hecho, con restricciones, disculpame, otro link que es una cuestión, un comentario que me hace un médico, que en España estaban habilitando el ingreso de médicos de Argentina y de América Latina, homologándole el título y su formación a la formación y el título español. Antes eso no existía. Debían someterse a un nuevo proceso de homologar, había que rendir materia, había que hacer una especie de residencia y después eras médico en España. Bueno, y de otros países también, o peor. Claro. Entonces, todo esto para explicar el contexto de Rushdie, de por qué va alguien en Nueva York, donde él estaba viviendo, y lo apuñala. Y esto fue festejado en muchos países de mayoría musulmana, porque siguen considerando que no se puede hacer chistes sobre el profeta Mahoma. Entonces la pregunta es, ¿cómo se hace para convivir? ¿Dónde está el límite de la libertad de expresión? Que con el humor es complicado. Quienes se dedican al humor hoy te dicen abiertamente que hoy no podrían hacer el humor que hacían 30 años atrás, es humor machista, misógino, homofóbico, porque la sociedad argentina cambió. Pienso en el ejemplo de Horacio Fontova, que tenía ese personaje con Ginsburg, que fue tan importante. Con Johnson. Exactamente, le valió premios. Fontova, bueno, que falleció hace un par de años, pocos años atrás decía, no, yo sé que ese personaje hoy no lo podría hacer. Tu tocayo Saborido, en algún momento aquí también en Santa Fe, calculo que en algún otro lugar también, definió que el límite del humor es avasallar el derecho de otra persona. Y en ese caso... pero ¿dónde está el límite? Porque es como que entonces no podemos hacer humor de nada, no se va a hacer ni de judíos, ni de negros, ni de homosexuales, ni de Sin embargo, cuando lo hacen personas como, por ejemplo, Norman Ehrlich o gente que viene de los propios. Desde la comunidad, claro, está planteado diferente. Bueno, vos fíjate cómo cambia el lenguaje. En Estados Unidos... desde la década del 60, cuando surgió con mucha fuerza la reivindicación de la población negra por la igualdad, paréntesis, recordémosle a la gente, si no lo sabe, que hasta principios de la década del 60 en los Estados Unidos había máquinas que vendían Coca-Cola para negros y máquinas que vendían para blancos. En el país que se presenta como el más democrático del mundo, y te dan lecciones de democracia. No hace mucho, máquinas para blancos, buscan en internet, ponen máquina de Coca-Cola para negros y blancos en Estados Unidos y las ven. Hoy con internet es todo muy fácil de encontrar. Cuando surge ese movimiento, comienza la reivindicación de las raíces africanas. Por eso se comenzó a hablar de población afroamericana. Pero después hubo una vuelta de tuerca, una reivindicación de lo negro. E incluso con palabras peyorativas que los blancos usan hacia los negros, como decirle negro o níger, que es muy peyorativo, pero los negros han apropiado de eso y usan el níger también entre ellos. Sí. Ahora, eso tiene que ver con sensibilidades, cómo se va modificando el lenguaje, que va incluso más allá del humor, cómo nos apropiamos del lenguaje. El lenguaje va mutando, el humor va mutando, la literatura va mutando, no digo ni bien ni mal,
todo se va resignificando y está claro que hoy no hacemos el mismo humor que hace 30 años, algo sí, otro no, y el tema del límite de la libertad de expresión es complicado. Estamos en un medio de comunicación, ¿se puede decir cualquier cosa? Y yo creo que no. De hecho, no se puede hacer apología de determinados símbolos o no se puede hacer reivindicación de la dictadura que hubo en la Argentina. ¿Y la libertad de expresión? ¿Puedo o no hacer reivindicación de la dictadura? ¿Dónde está el límite de la libertad de expresión? Es un tema muy complicado, muy difícil de hablar. Y lo de Rushdie te lo pone otra vez sobre el tapete, porque el tema no es solamente sobre Rushdie. El tema es cuál es el límite de lo que podemos decir. ¿Puede una persona en plena pandemia tomar cloro y decir no nos pasa nada cuando la gente se está muriendo? ¿Está permitido hacer eso? Pero que esa conducta replique en un niño. Pero probablemente ahí esté en riesgo la salud pública y no la libertad de expresión. También. ¿No? ¿Y quién ¿Te determina acordás con la eso? revista Barcelona cuando Cristina dice los goles, nos secuestraron los goles durante mucho tiempo, ahora con Fútbol para Todos, los goles para todos? Sí. Y la revista Barcelona publica una pelota de fútbol con un pañuelo de las abuelas de Plaza de Mayo y dice Fútbol para Todos, pelotas de Plaza de Mayo. Y está el símbolo probablemente por antonomasia más referente de los derechos humanos en Argentina con una pelota de fútbol. Sí, es un buen punto el tuyo porque el humor con las madres y abuelas de Plaza de Mayo también es un tema complicado. La mayoría de los humoristas no se Es meten. intocable, y sin embargo la Barcelona lo puso ahí y nadie dijo nada porque se estaba trabajando sobre la sátira y sobre algo de la realidad, que era el discurso de Cristina, que fue bastante loco decir, nos secuestraron, utilizar esa palabra además, en este país, nos secuestraron los goles. Ahora los goles van a ser para todos. Bueno, vos fíjate que en Alemania, hace un tiempo atrás, Angela Merkel era todavía canciller, como lo llamaban el primer ministro, en un discurso muy conocido en el Parlamento, dijo, no se puede decir todo. No se puede decir todo. No, hay cosas que no se pueden decir. ¿Y la libertad de expresión? ¿Dónde está el límite? Es un tema extremadamente complejo que salta ahora a través de Rushdie porque van y lo acuchillan, porque queda mal herido y por la historia propia que tiene él. Pero yo recordaba, ya que mencionamos la India y Pakistán, un caso muy, muy conocido, creo que fue por el 2000, 2002 aproximadamente, no recuerdo exactamente cómo fue el caso, pero que había habido creo que un accidente y culparon a algunos musulmanes de haber sido responsables del accidente y se desató una verdadera persecución, un pogrom, mataron como a 2000 musulmanes, violaron mujeres, algunos fueron a juicio, y lo que te demuestra lo compleja que es la convivencia entre grupos religiosos, grupos étnicos, y que es parte de la historia de la humanidad, donde en el fondo está el problema del otro o la otra. Cómo respetarnos, cómo respetar valores de la otra persona, cómo reconocer que la otra persona puede pensar diferente a lo que yo pienso. Y no sentirse avasallado en ese derecho. Claro, lo que pasa es que en abstracto es muy fácil decirlo. Claro. Después en lo concreto ahí comienza lo complicado. No tengo una respuesta acabada respecto a esto, creo que nadie acá en el estudio, nadie va a clausurar este debate. Creo que está bueno tenerlo, creo que es importante tenerlo y plantear, bueno, ¿dónde está el límite? A mí me parece que tiene que haber límites. Sí, el Estado tiene que imponer determinados límites respecto, por ejemplo, del odio racial, claro. Pero a las minorías. Por supuesto, de las minorías, por supuesto. Pedro, un poco de Latinoamérica. ¿Cuál es el escenario que se viene con los 11 puntos, por lo menos, que algunos medios de comunicación brasileños ponen para Lula, con la presidencia de Petro en Colombia, con la presidencia de Boris en Chile? ¿Cuál es el escenario que se plantea en América Latina? Mira, yo desde la Cumbre de las Américas del 2005 que vengo desarrollando la teoría de que América Latina está en disputa, que esto es novedoso en la región,
entre una corriente muy heterogénea que podemos llamarla nacional, nacional popular, socialista, socialdemócrata, de izquierda, de centroizquierda, popular, progresista. No tiene una definición exacta, pero todos sabemos que ahí están Néstor y Cristina, Evo Morales, Chávez, Lula, Boric, Petro. Y otra corriente que tampoco es homogénea, aunque es más homogénea que la anterior, donde coexisten liberales, neoliberales, conservadores, neoconservadores. Es muy difícil el tema de las definiciones, ¿no? Buscamos a veces definiciones en un libro y no las encontramos. Lo digo como sociólogo. Pero sabemos que ahí está Macri, está Bolsonaro, está Álvaro Uribe de Colombia. Esta disputa en el siglo XX se resolvía cuando los conservadores liberales de derecha golpeaban los cuarteles y se llevaba adelante un golpe de Estado. Se hacía un golpe de Estado, se sacaba del poder a quien ocasionalmente hubiera llegado al poder. Salvador Allende duró 3 años, menos de 3 años. Perón, que duró 10, se los mandaba al exilio, se los mataba, se los perseguía, se los secuestraba, porque se trataba de destruir a ese movimiento popular. Eso se hizo en el siglo XX con mucha facilidad. Si había cierta dificultad para hacerlo, en algunos países se convocaba a Estados Unidos, que invadía. Nicaragua en la década del 30 y tantos otros países, Panamá en 1989, Estados Unidos tenía la capacidad de invadir determinados países. Hoy las derechas latinoamericanas no pueden hacer eso. Entonces se encuentran con un problema, que no pueden destruir a estos movimientos populares, como lo hacían en el siglo pasado, porque no puede haber golpes militares como había en el siglo pasado. El mundo cambió. Hoy por hoy no lo pueden hacer. Entonces tienen que apelar a otros elementos que antes también tenían, pero no eran tan importantes. El Poder Judicial, esto que hoy se denomina el lawfare, la utilización del Poder Judicial en conjunto con el Poder Mediático para perseguir determinados políticos o políticas. ¿Por qué en el siglo pasado no hacía falta? Porque estaban los golpes militares. Cuando hacían un golpe no importaba la democracia. Hoy todos dicen respetar la democracia. Esto es un gran avance, de todas maneras, para América Latina, que hoy, incluso los sectores de derecha que antes tocaban los cuarteles, hoy tengan que decir, es el marco democrático, aunque lo manipulen, el que impera. El que impera, exactamente. Este es el marco, en principio, en el cual nos movemos. Esta disputa tiene unos 20 años. Por eso podés ver alternancias en el poder y algunos derrocamientos que pueden parecer golpes de Estado, pero no lo son exactamente. Honduras con Manuel Zelaya, Paraguay con Fernando Lugo, Dilma Rousseff 2016 en Brasil, Evo Morales, que tal vez es lo más parecido a los golpes de Estado del siglo pasado, pero también incluso aquellos que derrocan a Evo Morales cuando intervienen los generales y dicen tiene que renunciar, invocan una sucesión presidencial. En los golpes militares en el siglo pasado, a nadie le importaba la sucesión presidencial. No había tutía. Exactamente, Pinochet toma el poder y punto. Videla toma el poder y punto. Las urnas están bien guardadas. Se decían, acá no, tienen que mantener las formas, tienen necesariamente que mantener las formas, por esto que vos decías. Hay como un marco en el que estamos de acuerdo. Ahora, tienen un problema al no poder resolver esto con los fusiles como hacían en el siglo pasado, porque estos movimientos no los pueden destruir. No es fácil destruirlos. Sí, pero además creo que se puede agregar una cosita más, me parece. Nos quedan 2 minutos, Héctor. Sí, sí. Que hay un dicho, no sé si es de la sociología o de la antropología, que es muy básico, que es la gente también vive su realidad. Entonces, el macrismo con todo el aparato mediático y judicial a favor pierde las elecciones. Y el kirchnerismo, el segundo kirchnerismo, que con todas sus complicaciones también era una gestión que podía demostrar 2 o 3 cuestiones interesantes, también pierde las elecciones. O sea, que pueden perder las elecciones incluso aquellos que están motivados por esa opinión pública que generan los medios de comunicación, pero también los que tienen el dominio sobre esa... Los que tienen el poder. Los que tienen centralidad sobre los medios de comunicación, sí, también las pueden perder las elecciones. Sí. Y eso es buenísimo, es interesantísimo. Es una diferencia con el siglo pasado, sin lugar a dudas. Ahí eso es clave. También es verdad que la expansión de las nuevas tecnologías llevó a que hoy los medios de comunicación se diversificaran de tal manera que la comunicación pasa por diferentes lugares y es muy utilizado en la política.
La famosa fake news, la mentira siempre existió, Sí. fake news, mentira, siempre existieron. Hoy cambiaron de formato. Cambiaron de formato, exactamente, pero hoy tienen la inmediatez Exacto. que antes no tenían, te llegan al teléfono. Y prácticamente todas las personas hoy tienen un teléfono donde te llega la mentira que no vas a chequear. Pero esta disputa yo creo que se mantiene, lo que nos permite ver alternancia en los gobiernos y te permite ver una corriente progresista en el más amplio sentido de la palabra que se sostiene. Pedro, tenemos que interrumpir acá, pero Sí, una pena. por una 40 pena. minutos charlando. Una pena, sí. Buenísimo. Pedro, muchísimas gracias, Gracias a ustedes. por acercarte hasta nuestro estudio. Lo pueden seguir viendo a Pedro, obviamente, a partir de esta tarde, a partir de las 19, allí en ese hermoso predio que tiene Festram, en Avenida Freire al 1635, en el sur de la ciudad de Santa Fe. Si nos estás mirando desde otro lado, pueden acercarse, obviamente. La van a pasar perfectamente como nosotros la pasamos aquí entrevistando a Pedro, pero en este caso escuchándolo, reitero, a partir de las 19 hoy, charla entre, bueno, a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania y las consecuencias que hay de eso en América Latina, en el predio de Festram, Avenida Freire, 1635, a partir de las 19. Pedro, muchas gracias por A estar ustedes aquí. por invitarme.